luz. Y si no somos alumbrados por esta palabra, vamos a caminar a tientas. Y cuando nosotros caminamos en oscuridad, podemos tropezar, podemos resbalar, nos llenamos de inseguridades y de temores. Por eso hoy vamos a permitir que esta palabra nos alumbre, porque va a ser esa palabra que dice: lumbrera a mi camino, es tu palabra. Vamos a ir a esta palabra, vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 4, versículo de 1 en adelante. Hay un subtítulo que dice: Jesús y la mujer samaritana. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y dice que le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Vino, dice, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Y entonces Jesús dice que, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar algo de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo? Tú, siendo judío, me pides a mí beber, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo, Jesús le dijo: conocieres, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, hijos, ganados? Respondiendo, Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo, la mujer dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se ha de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dice: cuando Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, dice que le era necesario pasar por Samaria. En esa época había un conflicto entre judíos y samaritanos. Eran rencillas ancestrales de tipo racial, de tipo religioso. Para poder entender mejor esta conversación entre Jesús y la mujer samaritana, vamos a viajar un poquito a la historia para ver desde cuándo, porque esta rencilla entre judíos y samaritanos ya tenía siglos de existencia. La historia nos cuenta que después de que murió el rey Salomón, Roboán, su hijo, subió al trono. El día que Roboán y a la corona, todo el pueblo se presentó delante de él. Pero el pueblo venía con un pedido a ese nuevo rey y le dijeron que por favor bajara las cargas,
los impuestos que ellos tenían, que eran muchos y que ya no podían con tanto impuesto. Roboam les dijo: vuelvan dentro de 3 días y dentro de 3 días preséntense acá y yo les voy a tener una respuesta. El pueblo se fue. Roboam viene y consulta, y le viene y le consulta a los ancianos, a los que habían trabajado con su padre Salomón, los consejeros del rey Salomón, y les consulta y les pregunta qué respuesta les he de dar yo a este pueblo. Los ancianos, los que ya peinaban canas, los que tienen experiencia, le dijeron: Roboam, para que caigas en gracia en este pueblo, para que este pueblo te ame, rebaje esos impuestos, rebaje esas cargas. Roboam viene y le consulta a los jóvenes del palacio, a sus amigos, a los que se habían criado con él, y les dice la misma pregunta: ¿qué me aconsejan ustedes que yo les dé la respuesta? ¿Qué respuesta les puedo dar yo a este pueblo? Los jóvenes le dijeron: Roboam, sé más duro que tu padre. Si tu padre los trató con mano dura, que tu mano sea más dura que la de tu padre. Y le dijeron palabras como: si tu padre gobernó y reinó con azotes, tú vas a reinar con escorpiones. Y a Roboam le gustó más la respuesta de los jóvenes. Al tercer día viene el pueblo y se presenta delante. Y la respuesta del rey fue: voy a poner más servidumbre, voy a poner más carga de impuestos. Si mi padre les puso, yo les voy a poner más. Por supuesto que ese pueblo rebeló y sucedió algo. Entonces, el país de Israel se dividió en 2 reinos: reino del norte y reino del sur. En el reino del norte quedaron 10 tribus y nombraron a su capital Samaria. Quedó como rey Jeroboam. Y en el reino del sur quedaron solamente 2 tribus, Benjamín y Judá. Nombraron su capital Jerusalén y quedó reinando ellos Roboam. Un solo país dividido en 2. Podríamos compararlo hoy día con Corea, por ejemplo, Corea del Norte, Corea del Sur. Podríamos compararlo con Vietnam, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur. Pues lo mismo ocurrió en aquellos años. Luego, con los años pasó algo. El imperio asirio vino y llevó cautivo a los hijos de Israel. Antes de ser cautivos, los hijos de Dios traía advertencia. Por ejemplo, dice Dios que esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios. Dios dice: mi pueblo no me escuchó, Israel no me obedece. Si mi pueblo me hubiera escuchado, dice Dios, y hubiera seguido mis caminos, en un abrir y cerrar de ojos, yo hubiera humillado a sus enemigos y castigado a sus adversarios. Pero Israel no le escuchó. Los asirios vinieron. Los asirios eran gente violenta, gente de guerra, y llevaron cautivos a los de Samaria. Y cuenta la historia, que luego Samaria fue repoblada nuevamente por el rey de Asiria, pero no lo hizo con los samaritanos, sino que trajo gente de otros países para poblarla. Eso está en Segunda Reyes, capítulo 17, versículo 24. Dice: Asiria puebla de nuevo a Samaria. Dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amab y de Sefanabaín, y los puso en las ciudades de Samaria
en lugar de los hijos de Israel y poseyeron a Samaria y habitaron ciudades. Si leemos el 33, dice que temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. ¿Qué pasó? Hubo una mezcla de raza, una mezcla de religión. Se empieza a repoblar Samaria, pero no lo hizo solo con israelitas, sino que lo hizo con gente de otros países que introdujeron sus culturas, sus dioses. ¿Y qué pasó? Le robaron la identidad. Entonces esta mezcla que había provocado en los judíos de raza pura, provocó un rechazo hacia los samaritanos. Y ellos veían a los samaritanos como una raza mezclada, una raza impura, como una raza pagana, no dignos de ser judíos, aunque vivían en Israel. Entonces vemos que había una herencia de generación en generación de menosprecio. Los judíos llegó al momento que no le hablaban a los samaritanos. Ni siquiera si un samaritano bebía en un vaso, los judíos ese vaso no lo tocaban siquiera. No se hablaban. Habían rencillas, pero eran rencillas de sí. Entonces, en esta historia nos damos cuenta de algo, que Jesús habla. Jesús sí les habla. Jesús hace la diferencia. Esa es la historia de cada uno de nosotros muchas veces, porque la sociedad nos pone una etiqueta y la sociedad muchas veces dice, ella, no, ella es la samaritana. Aquel, no, ese es el alcohólico. Aquel, no, ese es el drogadicto del barrio. No, aquella, no, aquella es la prostituta. Ese otro, no, ese es el perdedor. Ese es el que no lo va a lograr. Ese no sirve para nada. Pero Jesús no etiqueta a nadie. Y Él planea una cita divina con cada uno de nosotros. Amén. Él planea una cita divina con cada uno. Volvamos a la historia. Si un judío estaba en Judea y tenía que ir a Galilea, él prefería bordear la ciudad de Samaria, aunque durara el doble de tiempo. Se encuentra Judea, Samaria, Galilea. Jesús le era necesario pasar por Samaria, pero no era tan necesario, porque también podía irse por el mar Mediterráneo o podía bordear Samaria por el Jordán o por alguna de las aldeas, por Perea. Y habían otros caminos, habían otras vías. Pero Jesús ahí nos dice que le era necesario pasar por Samaria. Una vez Jesús le dijo a unos judíos que ellos no eran hijos de Abraham. Jesús, como conoce el corazón del hombre, puede decirle la verdad en la cara a las personas. Nosotros no, porque podemos juzgar mal. Pero Jesús a estos judíos le dijo, ustedes no son hijos de Abraham ni de Dios. Le dijo que el padre de ellos era el diablo. Esto los hirió tanto, los hirió tan profundamente, que ellos reaccionaron montando en cólera contra el Señor. Y le respondieron y le dijeron a Jesús para ofenderlo. Le dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres un samaritano y que tienes demonio. Esto está en San Juan 8:48. Ahora, bien sabían ellos que Jesús no era samaritano, pero ellos querían ofender, ellos querían insultar a Jesús diciéndole, llamándole samaritano. Ahora vemos que Jesús no se ofende. Jesús no se ofendió, no se defendió diciendo, no, yo no soy samaritano, no. Él no se ofendió por eso, pero sí se defendió y le dice, yo no tengo demonio.
antes yo honro a mi Padre y vosotros me deshonráis a mí. Bueno, esta es una leve visión del por qué habían restillas ancestrales samaritanos, para que podamos entender mejor esta conversación de Jesús con esta mujer samaritana. Volvamos a nuestra historia. Dice que Jesús llega a Samaria. Jesús viene cansado del camino y se sienta junto a un pozo de agua. En ese tiempo caminaban kilómetros y kilómetros y lo hacían siempre a pie, ¿verdad? Y Jesús llega cansado, dice que era como la hora sexta. Para nosotros sería como el mediodía, la hora más caliente. Nadie iba al pozo a esa hora. Generalmente eran las mujeres las que iban a traer agua, pero no iban al mediodía. Iban temprano en la mañana o tarde en la noche. Pero la Biblia nos dice que vino una mujer de Samaria a esa hora a sacar agua. Esta mujer iba sola, iba al mediodía, porque posiblemente ella sufría el rechazo de las demás mujeres por el estilo de vida que ella tenía. Era marginada, era una mujer marginada por la sociedad. Pero en agenda divina, en esa agenda divina había un tiempo, había un momento específico para pasar por Samaria, tener un encuentro divino con una samaritana. De esa mujer que ni siquiera sabemos el nombre, que la Biblia no lo dice, pero Jesús había caminado kilómetros para tener un encuentro con esta mujer. Sin ella saberlo y sin ella saber que iba a tener una cita divina ahí en ese pozo, en el pozo de Jacob. Ella llega al pozo. Jesús estaba solo. Esto no es casualidad, porque Jesús nunca estaba solo. Jesús, la única forma estaba solo, la única momentos que él estaba solo era cuando subía al monte a orar con su Padre. Jesús siempre estaba rodeado de sus discípulos. Jesús siempre estaba rodeado de grandes multitudes, porque la Biblia nos dice que grandes multitudes seguían a Jesús. Él siempre estaba rodeado de personas, pero en ese momento, en esta ocasión, para esta cita, Jesús estaba solo. En esta ocasión estaba, porque sus discípulos dicen que habían ido a la ciudad a comprar algo para. ¿No les parece curioso que para comprar algo de comer se fueran todos los discípulos? Todos se fueron para comprar algo para el almuerzo. Hubiera sido normal que se vayan 2 o 4 o hasta 6, pero se fueron los 12 a comprar algo para el almuerzo. En Dios no hay casualidades. Viene esta mujer y se encuentra en el pozo con Jesús. La mujer no se atreve a hablar. Jesús es el que entabla la conversación y le dice, dame de beber. Recordemos que era culturalmente incorrecto que Jesús estuviera hablando con una mujer a solas. La mujer samaritana, en lugar de darle de beber, ella se extraña tanto. Y en el versículo 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo? ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, si conocieras el don es un regalo, si conocieras el regalo de Dios, si conocieras el regalo que tengo para ti, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús estaba hablando de una agua espiritual, una agua que sacia la sed, pero es una agua para el alma, una agua que sacia la sed del alma. En el Salmo 36:9 nos dice la palabra de Dios, porque contigo está el manantial de la vida,
y en tu luz veremos la luz. Todos sabemos que un manantial es una fuente natural de agua que fluye y viene de aguas subterráneas. Los manantiales son las fuentes de agua natural de mejor calidad que hay en el planeta. Luego viene la mujer y le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual valieron él, sus hijos y sus ganados? Le dice, el que bebiere de esa agua, es agua que él le va a dar. Dice que no volverá a tener sed jamás, porque Jesús le dice que el agua que él tiene para darle a ella es una fuente de agua que salta para vida eterna. Jesús le está hablando de esta agua viva que solo él puede ofrecer, de esta agua que salta para vida eterna. Hay aguas que no son aguas de vida. Él está ofreciendo un agua de vida, aguas de muerte. Y esto nos habla en el Salmo 60. Vamos un momento al Salmo 60. En este Salmo 69 nos habla de unas aguas que son para el alma, pero son unas aguas sucias, unas aguas llenas de lodo. Y empieza el salmista diciendo, sálvame. Empieza a pedir auxilio. Empieza con un grito, Señor, oh Dios, sálvame, oh Dios, porque las aguas me han entrado. Y dice que le han entrado le han entrado hasta el alma. Son aguas que se meten en el alma, donde está la mente, las emociones, la voluntad. Y le dice, estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. Cieno profundo, aguas malas. Dice que he venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Dice el salmista, cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enrojecido, han desfallado mis ojos, esperando a mi Dios. El salmista está pidiendo una intervención de Dios en su vida, porque estas aguas que no son las aguas de vida que nos está hablando aquí en San Juan, estas aguas se lo están llevando. Dice que está hundiendo en el lodo. Y dice el versículo 14, sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado, dice, de los que me aborrecen. ¿Y de qué? Y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, dice, ni me trague el abismo. Estas aguas tienen una profundidad sin fondo. Y él dice que ni el pozo se cierre sobre mí su boca. O sea, no quede yo atrapado en estas aguas. Vemos que hay aguas de vida y hay aguas de muerte. Volvamos al libro de San Juan. En el 15, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. En este momento se da cuenta de que Él, Jesús, sabe todo sobre ella. Él conoce lo más íntimo, lo más secreto de ella, pero también se da cuenta, no la está juzgando.
que Jesús no la está condenando. Se da cuenta de lo que están hablando, que esta conversación se trata de eternidad. Ella se da cuenta en ese momento. Y ella, cuando Jesús le dice 5 maridos, y el que tienes no es tu marido, ella trata de desviar la conversación. Bueno, aunque él no la está juzgando, no quiero hablar de temas personales. Y pasa la conversación a temas religiosos. Y entonces le dice en el 20, nuestros padres, le dice, adoraron en este monte. Y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Nuestros padres adoraron en Jesús. Luego le da una lección sobre la. Y es que te enseña que no debe limitarse a una ubicación geográfica, que no es un asunto de acciones exteriores, porque cuanto más nosotros conocemos a Dios, entre más nosotros amamos a Dios, entre más lo amamos, más profunda llega a ser nuestra adoración. Y en el 25 y el 26 le dijo la mujer de que ha de venir un Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará toda. Yo soy el que habla con. Aquí Jesús se revela como el Hijo de Dios. Yo soy ese Mesías que han estado esperando. Yo soy. Él se revela como Hijo de Dios. Y vemos que en el 27, en esto, en medio de toda esta conversación, cuando Jesús le revela quién es Él, llegan los discípulos. Dice que en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Otras versiones dice, se admiraron, se sorprendieron, se extrañaron, se asombraron, porque no era lo normal que Jesús estuviera solas hablando con una. Esta mujer, cuéntale, en ese momento, en el 28, dice que la mujer deja su cántaro y se fue a la ciudad. Esta mujer olvida por completo que ella fue a ese lugar por agua. Ella regresa a la ciudad sin cántaro, sin agua, pero llega con buenas noticias. Posiblemente ya en ese momento esta mujer no se acordaba de su cántaro ni de su sed, ella se acordaba para qué había ido al pozo. Solo sabía, esta mujer solo sabía que había estado en la presencia del Mesías. Él le había agua viva y todo lo demás perdió importancia para ella en ese momento. Había tenido un encuentro divino, había tenido un encuentro personal, se llenó de alegría, quería compartir con las demás personas. Ella corre y cuenta lo que pasó y el resultado de su testimonio fue, ella se volvió portadora de buenas. El cántaro se quedó, pero ella se fue llena de esa agua viva. Qué impacto tan grande tuvo este encuentro con esta mujer. Más adelante vemos que los samaritanos, Jesús se quedó 2 días más en Samaria, enseñándoles. Y la Biblia no nos cuenta qué pasó en esos 2 días, pero cuando Jesús pasa por un lugar, pasan muchas cosas. Y nos podemos imaginar que Jesús sanó enfermos, que Jesús libertó a encadenados, libertó espiritualmente a muchos, a vicios, a tantas el hombre, porque Jesús por donde pasa, siempre algo pasa. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Número 1, que Dios tiene en su agenda una cita divina con cada uno de nosotros
Y cada uno de nosotros tiene su propia historia con Dios. Unos tuvieron su encuentro con Dios otros en un parque, otros en, otros en campo. No importa dónde esté, cada uno historia que contar, que fue el día que encuentro con ese Jesús, encuentro con, un día tuvo un encuentro con también. Y si todavía no has tenido, hoy puede ser. Y número 2, no importa de dónde, no importa quién eres, ni lo que has hecho con tu vida. Tanto usted como yo necesitamos de esa agua sana. Necesitamos esa agua viva. Necesitamos saciar nuestra sed. La samaritana deseaba saciar esa sed de amor que ella tenía, pero la buscaba en lugares equivocados. Buscaba amor en los hombres. El corazón humano no tiene la capacidad de dar el amor para ser un carente. Busca otro carente. Un frágil que apoya en otro frágil. Esperanza de que cada uno le dé al otro la felicidad que ambos no tienen. Esta letra es parte de una canción que dice: nadie te puede amar como Jesús. Y sigue diciendo la letra de esta canción: Jesús te ama como tú eres, feo o lindo, grande o pequeño, rico o pobre, joven o viejo, pues Jesús no ve la apariencia, Él ve tu corazón. Y es ahí en tu corazón que Él quiere habitar para lavar tus heridas, para sacar tu amargura, para secar tus lágrimas, para limpiar las heridas de tu alma, porque tú eres demasiado para Él. Si conocieras, si conocieras el don, si conocieras el regalo, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. ¿Hay alguna persona de las que nos están viendo en este momento que tiene sed de esta agua viva? Andas buscando en lugares equivocados. ¿Quién puede darte de beber? ¿Quién puede llenar esa sed que tiene tu alma? Jesús fue el que dijo: y alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y después de probar esas aguas, siempre vas a querer quedarte en esas aguas. Y si un día, ahora les hablo a los que ya un día bebieron de esa agua, si un día ya bebiste de esta agua, más que tomar, ahora tienes que sumergirte en este río de Dios, porque hay un río de Dios, un río. Ezequiel capítulo 47 nos habla de este río. Dice que tiene su nacimiento en el santuario de Dios. Apocalipsis 22:1 nos dice que es un río limpio, limpio, de agua de vida. Dice que resplandeciente como el cristal. Son aguas limpias, resplandecen como el cristal. Y Juan fue el que vio que este río salía del trono de Dios, del Cordero. Según Ezequiel 47, nosotros podemos tener diferentes etapas de profundidad en este río está hablando de nuestra vida espiritual. Podemos caminar en ese río, nada más mojarnos hasta los tobillos. Y este es el lugar, hasta los tobillos, donde empezamos a mojarnos los pies, apenas en las cosas de Dios. Pero Jesús nos llama a caminar más profundo con Él. En este nivel, hasta los tobillos, es un nivel de baja profundidad, donde todavía tenemos el control de nuestra vida. Pero Jesús nos llama a sumergirnos en este río de agua viva, limpia como el cristal, no como el otro río, vamos a lleno de lodo. No, este río es limpio como el cristal. Podemos caminar hasta la rodilla. Y esto representa un nivel de dependencia mayor con Dios. Pero podemos seguir adelante y caminar
caminar hasta la cintura porque Jesús llama a las profundidades de este río. Podemos caminar hasta la cintura, que sería un nivel de más madurez. Pero ¿qué tal si seguimos caminando y nos llegamos a consumir hasta la cabeza? Que sería un nivel donde tus pies ya no tocan el fondo. Las profundidades de las aguas nos cubren totalmente. Ahí es el lugar de rendimiento total, es el lugar de sumisión total, es donde la corriente te lleva para donde Dios quiere, porque ya le entregaste la dirección de tu vida a Dios. En esas profundidades ya le hemos dado el control, las riendas de nuestra vida. En ese punto ya habremos alcanzado una intimidad con el Padre. ¿En qué nivel tú te encuentras? ¿En qué nivel tú estás? ¿Estás caminando hasta los tobillos o hasta las rodillas? ¿O ya te metiste hasta la cintura? ¿O ya te sumergiste en ese río completamente? Y ahora sí le digo, Señor, toma el control total de mí. ¿En qué nivel tú estás? Ese río descrito en Ezequiel 47, que son aguas salutíferas, aguas sanadoras, un río que nada lo detiene, un río que no se seca jamás. Son aguas profundas, ahí donde yo menguo para que Él crezca, ahí donde yo muero para que Él viva. Amén. Es un compromiso, llegamos a tener un compromiso total con Dios. Ahí no te va a faltar el ánimo. Ahí donde se va la amargura, se va la enfermedad, se va el dolor, se sueltan las cargas, te pone piano. Ahí dejas, termina la temporada de tierra árida, ya se termina. Porque te metes, te dejas llevar por esa. ¿Y cuál es el camino a esas aguas? Nos podríamos hacer esta pregunta, Señor, ¿cómo hago para yo llegar a esas aguas profundas? ¿Cuál es el camino? Señor, ¿por dónde es este camino? Ya le pregunté al Señor. El Señor, por aquí, por donde lo que tú piensas o lo que tú opines no tiene sentido. Es por aquí, por donde casi nadie va, porque le es locura. Es por aquí por donde no hay lógica. Es por aquí por donde las cuentas no calzan. Es por aquí por donde no hay camino. Es por aquí por donde no hay lógica, por donde no hay explicación. Es por aquí. Y me decía el Señor, camina, camina de frente, con la cabeza en alto, porque vas por la senda estrecha. Es por ahí, por donde a muchos les provoca risa, porque crees que vas por el camino equivocado. Ese es la invitación esta mañana, es que camines por ahí, es que te alumbres con esta palabra, es que no desprecies nunca la enseñanza de esta palabra, porque esta palabra nos va a dar sabiduría, nos va a dar interés. Es por el camino. Esa es la invitación de Jesús. Que Dios les bendiga a todos y guarden esta palabra en sus corazones.